En esta cabina el gozo del Señor porque encontramos mucha gente flotando en el Espíritu, en deleite, en gozo de Dios, en la alegría que solamente Dios nos da. Libro de Lucas capítulo 11, libro de Lucas capítulo 11. Quiero saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan en las diferentes ciudades de Bogotá, en los diferentes lugares en Bogotá, en Colombia y en el mundo, en diferentes lugares. Bienvenidos mis hermanos de Panamá, bienvenidos a la radio, bienvenidos al video, bienvenidos hermano Fabio, hermana Laura, bienvenidos. Panamá debe estar en un calorcito especial. En estos días que Colombia fue noticia para el mundo, la noticia que dio ayer cuando vimos el presidente de Colombia estrechando la mano con el jefe guerrillero de las FARC, Timochenko. Para muchos hay una sensación de tranquilidad, de paz, pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos que cuando hablan de paz y de este tipo de situaciones, mientras no sea el Señor Jesús el que está reinando allí, el que está tomando el gobierno o el control de esa paz, es una paz que puede ser demasiado volátil. Pero bueno, por lo menos alegran o tranquilizan la vida de muchas personas, les dan paz a muchas personas emocional en el momento. Y gracias también a nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Tibabisco, Henry y Ángela, que están allí pastoreando y sirviendo al Señor. Los bendigo, al igual que a cada una de sus hijas, sus hijos, sus nietos. Es una familia hermosa que cuando nació el Ministerio Charlona fueron de un apoyo importantísimo, juntamente con nuestra pastora Mary Luis y cada una de las personas que pagaron un precio para que hoy este ministerio siga fluyendo para la gloria del Señor y para impactar en diferentes lugares. A nuestro hermano Joseph Bermúdez, allí en España, lo bendigo, hermano pastor evangelista Joseph Bermúdez, siervos del Señor, que Dios lo utilice allí de una manera sobrenatural. A nuestro pastor Enrique en Venezuela, están cerrando cada día más la frontera, pero gracias a nuestro Dios, en Dios no hay fronteras, en Dios estamos para bendecir a su pueblo y yo sé que pronto nos vamos a ver allí en la ciudad, en el país de Venezuela, deleitándonos en el Señor, porque si Dios lo mandó, nada lo podrá detener. Nosotros vamos a ir en victoria en el nombre de Jesús. En Cali, en Pereira, en Ibagué, los bendigo. En Medellín, pastor Dani Cardoso, lo bendigo. Yo sé que Dios le va a levantar allí en Medellín, al igual que nuestra hermana Beatriz, que Dios la va a seguir bendiciendo y le va a seguir levantando. Tenemos que ir a Medellín para ponernos en contacto con algunos pastores, ministros que hay allí, conocidos, amigos, y vamos a hacer una muy buena obra para la gloria del Señor. Entonces, pastor Dani en Medellín, pastora Beatriz en Medellín, ellos no son pareja, ni se distinguen ellos dos. Mi pastor Dani es un pastor del Señor que está en la ciudad de Medellín, nuestra hermana Beatriz es una próxima concejal en la ciudad de Medellín. Los bendigo y sé que Dios los ha llamado con propósitos grandes para impactar naciones y para bendecir a mucha gente. Son un instrumento poderoso en las manos del Señor, hermana Beatriz. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 11 de la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, en el versículo 24 nos da una enseñanza, la palabra del Señor bien hermosa, bien especial, bien agradable, bien buena, para que nosotros recapacitemos y miramos. Esto es a raíz de una pregunta. En ocasiones me hacen preguntas que me llaman muchísimo la atención. Y una pregunta que me hicieron, ayer hablaba de otra pregunta que me hizo alguien de que si de los institutos bíblicos salían pastores. Y yo pude decirle con absoluta tranquilidad, no. Qué pesar que no estén en Bogotá algunas personas, pero quiero decirles a todos los de Bogotá y los que están en el sector que el próximo martes voy a empezar una enseñanza a partir de las 6 de la tarde sobre el llamamiento y cómo se hace o cómo se distingue el llamamiento ministerial y cuál es la función del llamamiento puntualmente, sobre los dones y esto. La pregunta que me hacían es si puede estar un cristiano endemoniado. Y la respuesta que pude dar por la convicción que tengo, por mi experiencia de andar en el Señor, es que un cristiano no puede estar endemoniado. O es cristiano o está endemoniado. Porque un cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo. Y no pueden habitar dos. El libro de los Corintios me dice a mí claramente que no puede tener comunión Cristo con Belial o la luz con las tinieblas. No funciona, es incongruente. Entonces, si está endemoniado es porque no es cristiano. Y si es cristiano, no puede estar endemoniado. Si está cristiano, casi digo. Si está en el Señor, si es un cristiano, no puede estar endemoniado. ¿Tendrá dificultades? Por supuesto que sí hay dificultades. ¿Habrá luchas? Claro que habrá luchas. Tentaciones, muchísimas.
permanentemente, porque es el oficio de Satanás, porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. O sea, es una lucha permanente. Nosotros, la iglesia del Señor, y eso es lo que a veces nos olvidamos, nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido llamados para estar en una guerra permanente. A veces hay mucha gente que se duerme y desafortunadamente hay una corriente que han venido enseñándole a la iglesia que aceptó a Cristo y tranquilo, Él está con usted y no pasa nada y el enemigo tiene que huir. Mientras usted no tenga una vida de práctica en el Señor, usted no va a sentir esa unción y ese poder de Dios en que el enemigo tenga que huir. Ahora, si en usted está la presencia de Dios, todos los días va a tener una guerra espiritual. Todos los días va a tener una lucha espiritual y todos los días va a tener un problema, porque estamos en guerra. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Gálatas que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes angélicas de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros todos los días tendremos lucha con ellos, porque el rey de este mundo está todos los días enfrentando a la iglesia del Señor, confrontando a la iglesia, atacando a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos. Siempre habrá el ataque del enemigo. Entonces nosotros podemos estar allí en una guerra permanente, pero que estemos en guerra y que estemos luchando para conquistar lo que el Señor nos ha entregado no quiere decir que hay una persona endemoniada. Ahora, si la persona tiene posesión de espíritus inmundos, pues sencillamente el Espíritu Santo no está allí. Puede ser un asistente a la iglesia. Uno encuentra, en estos días hablaba con una persona y me decía, pastor, resulta que le comento de un pastor que hace algún tiempo, bueno, lo que voy a decir puede sonar incongruente, puede sonar bastante difícil para algunas personas, pero era un hombre que trabajaba en un lugar sirviendo al Señor. Digo trabajaba porque creo que es la palabra correcta. Trabajaba en algún lugar sirviendo al Señor, porque también el enemigo es instrumento en las manos de Dios. Pero él, cuando no estaba en la congregación, fácilmente lo encontraban en una tienda ingiriendo licor y siendo de mal testimonio, y en muchas ocasiones decía unas palabras que no eran exactas de un hombre que le servía al Señor, pero él estaba allí sirviendo. Y entonces la pregunta que me decía esta persona, ¿cómo Dios lo está haciendo ahí? Le dije, no lo está haciendo Dios, lo está haciendo la persona. Y uno encuentra a la iglesia que asiste mucha gente, muchas personas que asisten, pero que no se han convertido. Uno encuentra a la iglesia gente que asiste, que es fiel en asistir, pero que no es fiel a Dios, que es el que lo lleva a la conversión. Muchos son fieles diezmando, muchos son fieles ofrendando, y gloria a Dios, porque ese dinero que entra a la iglesia se reinvierte en el reino del Señor, en el cuidado de la obra de Dios. Pero muchas de esas personas que diezman, que ofrendan, que cantan, que levantan las manos, muchas de esas personas no se han convertido, no quieren tener una vida de relación con Dios permanente. Entonces leo aquí lo que dice el versículo y entramos en lo que la palabra del Señor nos quiere hablar hoy. Yo sé que me están escuchando personas que en muchas ocasiones han tenido dudas y han tenido pensamientos. ¿Es posible o no es posible? Yo lo digo con convicción en mi experiencia de vida en el Señor. No es posible que una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en él esté endemoniado. No es posible. Le ha dado cabida a algo y ha hecho que el Espíritu Santo se aleje, y eso otro ha entrado a gobernar su vida. Mucho cuidado. La excusa de muchos. Ayer estuve con unos líderes aquí de la iglesia, estuve mirando allí, haciendo una visita en una empresa, y escuchamos casualmente una palabra de dos jóvenes que estaban por allí, de indigentes, y no sé qué le dijo uno al otro. Escuchamos la respuesta que dio uno de ellos. Dijo, hermano, déjeme tranquilo, que la salvación es personal. Y esa es la excusa que tienen muchas personas para seguir viviendo de una manera regular. No me juzguen, la salvación es personal. Pues quiero decirle a cada una de las personas que aunque la salvación sea personal, nuestro deber es seguir predicando el Evangelio y hacerlo a usted más responsable cada día del cuidado de su salvación. Dice, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Ese ay es bastante delicado. Entonces me dice este texto. En el versículo 24 lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. La Biblia que estoy utilizando me da un título aquí que se dice un espíritu inmundo que regresa.
Es muy posible que en algunas otras Biblias se encuentre el texto del espíritu inmundo que vuelve. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Es un texto que muchos de nosotros conocemos, y es un texto que es muy común, pero a mí me llama la atención esos textos. Son textos sencillos, pero que tienen una profundidad de enseñanza tremenda. ¿En qué momento sale el espíritu inmundo de un hombre o de una mujer? ¿En qué momento el espíritu inmundo sale de esa vida? En el momento que esa persona, como quiera que se llame, un niño, un joven, un adolescente, un anciano, una anciana, cualquier persona, en el momento que esa persona invita al Señor Jesucristo que entre a su vida y que gobierne desde su corazón todas las áreas de su vida. Como decimos popularmente o como decimos comúnmente, cuando esa persona hace una oración de fe e invita al Señor Jesucristo que entre a su vida. Inmediatamente que Él entra, los espíritus inmundos que hayan en nuestras vidas salen, tienen que salir. Por la bondad y misericordia del Señor de mi vida salieron muchos hace 28 años. He tenido guerras todos los días durante esos 28 años. He tenido muchas batallas en muchas ocasiones. He tenido que llorar delante del Señor y que Él nos dé la fortaleza y que nos dé la victoria, porque sin el Señor es imposible. Le hemos tenido que decir al Señor, o le he tenido que decir al Señor, o juntamente con mi esposa le hemos dicho: Señor, si tú no vas delante de nosotros, no iremos. Es una batalla perdida si el Señor no está ahí. En muchas ocasiones ha sucedido y hasta hoy todavía estamos peleando y estamos luchando, porque lo que viene, el premio grande, el premio gordo, si me vale la expresión, que es la salvación, la vida eterna, ese premio yo me lo quiero ganar, y quiero ganármelo con mi esposa, con mis hijos y con toda la membresía y la congregación y el pueblo que el Señor ha entregado bajo nuestra cobertura ministerial. Entonces todos los días tendremos esa dificultad y esa lucha, porque el enemigo no está contento. Le tengo una noticia preciosa para los que recién llegan al Señor. A partir del momento en que usted aceptó a Cristo, se volvió objetivo militar del enemigo. Se volvió a quien el enemigo le está apuntando permanentemente, y todos los días le está lanzando y le está colocando dificultades, le está colocando tentaciones, le está colocando luchas, le está colocando pruebas, porque eso es lo que está haciendo el enemigo, es su función. A mí me parece curioso y me parece gracioso esto, pero es la función que tiene el diablo, de hacer caer la iglesia. Es la función que tiene el enemigo, de hacer caer la iglesia. Mire, lo que voy a decir puede sonar jocoso o irónico, pero el diablo es más cumplidor de la función que Dios le entregó que mucha gente que asiste a la iglesia, que mucha gente que tiene a Cristo. Él cumple la función que Dios le entregó de hacer caer, y todos los días está en esa función, a mañana, tarde y noche, por diferentes lugares, allí colocándole la cascarita, colocando mujeres, colocando hombres, colocando trago, colocando droga, colocando tentación financiera, malos negocios, estafa, engaño, mentiras, maledicencia, fornicación. Todos los días algo está colocando allí: iras, contiendas, pleitos, chisme. Siempre está él allí colocando eso, porque es una función que él cumple. Y el Señor le entregó a la iglesia la función de ir a predicar el evangelio y de hablar de la palabra. Y muchos de la iglesia, y lo que voy a decir lo voy a decir sin el ánimo de inquietar y de molestar a nadie, y muchos de la iglesia en este momento todavía ni siquiera han ido a una ducha. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, 8:30 de la mañana, 8 y otros minutos de la mañana, a ver, les digo la hora exactamente, 8:36 minutos de la mañana aquí en Bogotá, Colombia. Está haciendo un poco de frío, pero mucha gente todavía está acostada y no tiene nada programado. Otros han salido a hablar del evangelio y el enemigo salió a ponerle cáscaras a los que madruguen, pero muchos están en su casa descansando, como decimos aquí en Bogotá, en Colombia, relajados. El enemigo cumple mal la función. Y miren que cuando el espíritu inmundo sale de las personas, cuando la persona le permitió entrar al Señor Jesucristo, dice ahí el texto que anda por lugares secos. Para ellos es un desierto salir de una vida. Un espíritu inmundo necesariamente necesita un cuerpo.
Y cuando sale de cada una de las vidas, cuando ha salido de nosotros, anda por lugares secos. Ellos no encuentran dónde reposar. Su reposo está en ingresar a un cuerpo. Ya hablamos del endemoniado gadareno, que tuvieron que ir a los cerdos y siempre necesitan un cuerpo para estar allí. Hay muchos que están molestando en el ambiente, pero hay espíritus inmundos que necesitan un cuerpo. Y lo que dice aquí el texto es que anda por allí, por lugares secos, buscando reposo, o sea, buscando donde descansar, porque eso es lo que busca, él se relaja, él descansa cuando entra a un cuerpo, buscando reposo, y no hallándolo. Lo que me llama muchísimo la atención es lo que sigue ahí. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y ese es un texto que desde que lo leí o que me acuerden me llamó muchísimo la atención. Cuando yo hablo de mi casa, cuando yo hablo de algo que es mío, me da a mí necesariamente un sentido de propiedad, de pertenencia. O sea, el espíritu inmundo que salió de cada una de nuestras vidas, él cree que nosotros le pertenecemos. Él no quiere aceptar que yo voluntariamente decidí sacarlo a él y permitir que entrara el Espíritu Santo a vivir en mi vida. Él cree que yo le pertenezco porque todo el tiempo que estuvo en mi vida me gobernaba, hacía, dirigía como él quería. Una persona que es cautiva de el adulterio, el espíritu inmundo de sexo lo mueve, lo ataca, lo hace para allí, para allá, como él quiera. El que tiene problemas de homosexualismo, de drogadicción, de alcoholismo, todo, el espíritu inmundo lo mueve. Pero cuando lo saca de allí, él se va y se olvida o no sabe que llegó el Espíritu Santo. Entonces él dice: yo sé dónde puedo ir, yo conozco el lugar donde vivo porque es mi casa. Y nosotros fuimos casa de espíritus inmundos durante algunos años, y hay otros que más tiempo que unos, más tiempo que otros, pero siempre una posesión y un gobierno allí. Ahora le quiero decir algo bien claramente. Cuando el texto me dice que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí, él siempre va a llegar y cree que tiene acceso, entrada y salida cuando quiere. Pero nosotros debemos tener algo claro en nuestras vidas. Dice ahí en el verso 25: y cuando llega la haya barrida y adornada. Claro, si allí entró el Señor, si allí habita el Espíritu Santo, allí hay una casa barrida y adornada, donde habita el Dios del cielo. Pero aquí en este texto no lo dice, pero en otro texto de la palabra del Señor dice que la haya vacía. Y esa casa no puede estar vacía, debe estar llena de oración, debe estar llena de alabanza, debe estar llena de glorificación al Señor, de fidelidad y de palabra de Dios, de conocimiento de la Biblia. Mire, hay mucha gente, y lo que voy a decir, yo sé que toca a alguien que está allí mirándonos y escuchándonos. Hay mucha gente que cree que el escuchar la música que escuchaba antes de tener a Cristo no tiene nada de malo. Mucha de esa música, si no glorifica a Dios, tiene un mensaje subliminal que afecta nuestras emociones. Mucha de esa música trae recuerdos del pasado, de momentos, de instantes, de situaciones que pasamos con personas, y entonces viene y mueve el área emocional. Viene y toca allí el área emocional, y eso empieza a afectar nuestras vidas. No importa cómo la escuche. Pastor, yo la escucho bien pasito. Eso me tranquiliza. No, lo más hermoso es escuchar palabra de Dios. Y hoy en día, y quiero ser en esto, hacer aquí un paréntesis, y yo quiero ser claro, yo quisiera siempre que en la iglesia se tocara música eclesial, adoración, alabanza, música eclesial, música propia de la iglesia. Allí dentro del templo, que se escuchara y se tocara y se cantara y se adorara al Señor con música eclesial. Hay mucha música de iglesia para adorar al Señor, adoración, hermosas, espectaculares. Tenemos muy buenos adoradores en Bogotá, en Colombia y en el mundo, en cada uno de los lugares donde yo voy, en Cali, en Pereira, en Ibagué, en Barranquilla, cuando he estado allí, en Buenaventura, cuando el Señor me ha permitido ir, yo veo allí una gente de adoración hermosísima.
Pero quiero también dar una claridad en esto, mi punto de vista, quiero hacer claro. Hay otro tipo de música, los ritmos propios del lugar, hay un tipo de música diferente en el centro del país, en la costa, en cada una de las costas hay música diferente, música urbana y todo este tipo de música, pero mucha de esa música es utilizada para mi gusto, digamos. Es mejor escucharla allí en la casa mientras está haciendo el oficio, lavando la loza. Hay mucha música de esa que adora al Señor, sinceramente que adora al Señor y que nos tiene allí. Entonces, en lugar de usted escuchar música del pasado, música que no tiene nada que ver con el Señor, coloque ahí un ritmo agradable, que sea su gusto, que usted se sienta bien, pero que también exalte al Señor, un ritmo vallenato, un ritmo bolero, balada, qué sé yo, pero que tenga una hermosa alabanza. Siempre en mis programas procuro o trato de colocar música de antaño cristiana, música de esa que adora al Señor. Aquí nuestros jóvenes se ríen, dice, pastor, usted ya se volvió viejito, y eso a mí no me afecta. Ustedes me están viendo cómo estoy. Ellos lo dicen y para mí es respetable porque gracias al Señor me ha permitido tener buena coinonía con los jóvenes. Entonces, ocupemos ese espacio en algo que adore al Señor y nosotros podemos estar barriendo, trapeando, planchando, lavando la loza, cuidando a los niños, cambiándolos, haciendo el oficio, pero escuchando música que adora al Señor y que da una tranquilidad en la casa, no importa el ritmo. Yo hablo de la música eclesial en el templo, pero hay mucha adoración de muchos hombres y mujeres que de verdad aman al Señor y que le sirven dentro de un ritmo musical con todo el respeto y con todo el amor que se merece nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos dando ese tipo de oportunidades, la casa no va a estar sola, no va a estar solo barrida y adornada, sino que está llena de palabra de Dios, está llena de unción de Dios, está llena de poder del Espíritu Santo y hay victoria. El Espíritu Santo, el Espíritu inmundo podrá regresar, pero esa casa la va a encontrar llena de unción y poder del Espíritu Santo. Dice que cuando la haya barrida y adornada, dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Qué lamentable situación. Dice la palabra del Señor que es mejor no haber conocido al Señor que habiéndolo conocido apartarse de Él o no ser fiel a Él. Es lamentable la situación de una persona que le suceda esto. Porque es que el texto dice que toma consigo 7 espíritus peores que Él. 7 demonios peores. 7, o sea, la persona, si tenía un problema de mentira, se vuelve 7 veces más mentiroso. Si tenía un problema de alcoholismo, toma más alcohol, participa más de lo que hace el alcohol y se embrutece más con el alcohol. Si tiene un problema de drogadicción, entonces esta persona se deja dominar más fácil. He visto, por la misericordia del Señor, he visto cómo jóvenes llegan al hogar de rehabilitación, el hogar Shalom, donde tenemos jóvenes que están saliendo de drogas, y cómo el proceso es tan difícil y tan duro. Cuando vienen esas crisis, sencillamente no tengo experiencia y gracias al Señor nunca probé droga ni experiencia cercana, pero veo nuestros muchachos cuando llegan allí al hogar y entran en esas crisis, es tremendo y siento compasión, siento dolor, pesar por ellos de cómo el enemigo los sacude y los desespera. Pero luego de un tiempo que han logrado de salir de esa crisis difícil, de esos momentos difíciles, pasan 6 meses, 1 año, 2 años, y por la bondad del Señor no han consumido más drogas, pero por alguna pequeña circunstancia el enemigo coloca la tentación y vuelven y recaen, y digo, Dios del cielo, pero ¿por qué no aprecian eso que Dios les ha dado, esa libertad a la que los llamó el Señor? Y vuelve y los encuentra uno rápidamente, en 3 días, 4 días, cautivos de la droga. O sea, se cumple el texto bíblico, viene a ser peor. Si antes era un consumidor social, ahora se volvió un consumidor que lo lleva hasta la indigencia, casi hasta la locura por consumir droga. Parece que quisieran consumirse el mundo.
Porque el estado viene a ser peor, porque el espíritu inmundo de droga que salió regresó, pero trajo a 7 peores que él. Entonces viene a ser peor la condición, y lo mismo va a ser en el área sexual y en el área mentirosa y en el área de agresividad y cada una de las situaciones. Uno se da cuenta cómo el enemigo cumple esa función. Y nosotros como iglesia debemos estar siempre muy, muy alerta. Por eso es que el texto dice que el estado y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si el Señor te dio libertad, si el Señor te llamó a libertad, si has permitido que el Señor entre a gobernar tu vida, yo te hago una invitación en el nombre de Jesús. Yo sé que el enemigo te está tentando todos los días, ya sea con droga, ya sea con sexo, ya sea con robo, ya sea con mentira, con engaño, con masturbación, con concupiscencia de diferente índole, de diferente índole. Todos los días el enemigo está atacando, pero son dardos que él lanza. No dejes ni por un instante que él entre, porque si por un momento entra, trae a 7 espíritus peores que él. Voy a concluir con este versículo que aparece aquí. Dice en el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. El 28 dice, y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, se levanta una mujer cualquiera, aquí no especifica quién. Había una multitud ahí y estaba enseñando sobre el espíritu inmundo, los peligros, los ataques. Esta mujer se levanta apasionada y le dice al Señor Jesús que bienaventurada. ¿Y de quién está hablando esta mujer? Sencillamente de la Virgen María. Dice que bienaventurada esa mujer, y la palabra bienaventurada es una persona muy feliz, una persona muy bendecida. Y le está diciendo a esta mujer: qué bendición la mamá que usted tuvo, qué bendición porque ella fue la que lo amamantó a usted, los senos que mamaste, qué bendición eso, le estaba diciendo esa mujer. Pero el Señor dice: no, esa no es la mejor bendición. O sea, mire, proporcionalmente comparativo, dice: lo mejor no es ser la mamá de Jesús. Lo mejor es ser obediente a la palabra de Dios, obediente a la palabra del Señor. Y el verso 28 dice, él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es mejor que mi mamá, es mejor que la que me parió, la que me trajo al mundo. Es mejor que eso, dice el Señor Jesús, es obedecer a la palabra. Mire que el Señor, lo que responde a ello, noto en él un profundo respeto, pero también una claridad verdadera. Y es que, por sobre todo, lo mejor es ser obediente a la palabra del Señor, porque eso evita que los espíritus inmundos vuelvan a tomar posesión de nuestras vidas. No evitan que nos ataquen. La tentación siempre vendrá, todos los días vendrá, y viene a todos los niveles. Porque muchas personas dicen: a los pastores no les sucede. Sí nos sucede, porque somos hombres tangibles, hombres de carne y hueso, hombres que necesitamos estar pendientes del Señor. Que a los pastores, que a las pastoras no nos sucede, sí nos sucede. Precisamente el día de ayer me preguntaban sobre un caso de un pastor, un hombre de Dios que tuvo alguna dificultad, y me doy cuenta que sucede, eso sucede, no sucede con la iglesia, sucede con pastores, sucede con evangelistas, con apóstoles, con profetas, con maestros de la palabra, con todo sucede, porque el enemigo siempre estará atacando a diferentes niveles y en diferentes circunstancias, pero siempre estará atacando. Yo le invito a usted que aceptó al Señor, que cuando venga el ataque del enemigo se pare firme con el carácter que el Señor le ha dado. Si ha habido un momento de dificultad, hable con su pastor, hable con su líder, consúltele y él le va a ayudar a orar. Digo, le va a ayudar a orar. No vaya a pensar que otro va a hacer lo que usted tiene que hacer. Es un oficio que es suyo. Usted debe estar todos los días pendiente de la presencia del Señor en su vida. Pero nosotros estamos para ayudarle. Estamos para restaurarle. Y si ya se debilitó y cayó en esa debilidad, aquí tiene una iglesia de restauración. Tenemos sedes en Bogotá, en Cali, en Ibagué, en Pereira, Medellín. Allí está la iglesia de restauración. Le estamos esperando con los brazos abiertos. Allí estamos pasando permanentemente los horarios de reuniones, las fotos de nuestros pastores, la dirección y los teléfonos de los lugares donde estamos ubicados en estas ciudades. Para que usted vaya, para que usted les llame, para que usted les busque y
Dios le va a ayudar a salir adelante. Y tenemos personas conocidas, amigos en Panamá, en España, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, que también pueden ayudarles. No se olvide de que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y no permita que el enemigo, que la tentación venga, no es pecado. Porque todos seremos tentados de alguna manera y todos los días está el enemigo a eso. El problema es caer en la tentación. Yo les invito para que reflexione durante un momentico en esto. Escuche otra hermosa alabanza para la gloria del Señor y ya regreso, levantando una oración muy especial para que Dios le dé fortaleza en lo que Él sabe hacer. Ya regreso en un momentico, no se vayan de nuestra imagen, de nuestra radio.